Y bueno, siendo las 6:05, vamos a dar inicio a este conservatorio. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y a toda nuestra comunidad egresada. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual titulado Ideas e innovación que generan valor en ingeniería en la cuarta revolución industrial. Y es que justamente nuestro país enfrenta realidades complejas en cuanto a educación, cobertura y calidad, distribución de la riqueza, satisfacción de necesidades básicas, disponibilidad de recursos, entre otros aspectos. Las infraestructuras no son suficientes y hay déficits cuantitativos y cualitativos en las viviendas. La ejecución de los proyectos no es satisfactoria en alto número de casos y en los proyectos públicos hay permanentes denuncias de corrupción o de prácticas de construcción inadecuadas. Hoy nos enfrentamos justamente a esos retos que implica la cuarta revolución industrial, Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, lo cual necesariamente también va a impactar el ejercicio de la ingeniería civil en el mundo y en nuestro país. Este conversatorio propone tratar esos asuntos desde las perspectivas propias de nuestros participantes y para eso nos acompaña nuestros egresados Jorge Hernández Rivera, presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional de Colombia, AICUN, en el periodo 2016-2017. Gustavo Alberto Márquez Rincón, destacado por su pasión y experiencia en la estructuración financiera, el control y la gerencia de proyectos inmobiliarios. Germán Alexander Acuña Espinosa, integrador de proyectos de infraestructura y administración del transporte con amplia experiencia en gerencia y dirección de proyectos, team manager en infraestructura. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en este espacio de diálogos con egresados. Bienvenidos. Al finalizar la presentación del conversatorio con nuestros ponentes, vamos a abrir un espacio para resolver dudas y compartirlas con nuestros expertos. Sean todos y todas bienvenidos y te doy la palabra, Jorge. Leticia, buenas tardes. Muchísimas gracias al programa de egresados, a la Universidad Nacional, a Germain y a Gustavo por haber formado este equipo para compartir con la comunidad de la Universidad Nacional nuestras inquietudes y nuestras propuestas frente a este tema tan en boga de la innovación en esta época. Este conversatorio pues nace a partir de la convocatoria que hace el programa de egresados y pues las conversaciones que llevamos tiempo adelantando con Gustavo y con Germain en la cuarta feria empresarial de AICUN del año 2023, tuvimos una participación importante conversando de estos temas y hemos seguido conversando alrededor de esto. Como lo dijo Leticia, yo soy ingeniero civil de nuestra Universidad Nacional, año 1996. Mi campo de experiencia ha sido en la estructuración de proyectos, tanto de infraestructura como de edificación, en el desarrollo urbano y territorial y la captura de valor. He prestado 3 veces servicio público a nivel directivo, la primera vez dirigiendo todos los temas de valorización en el IDU hace más de 25 años. Después en FONADE dirigiendo el área de gestión de desarrollo territorial, ejecutando los convenios de la entidad, haciendo obras por todo el país. Y pues la última experiencia en el servicio público fue como gerente de desarrollo urbano de nuestra primera línea del Metro de Bogotá con todos estos procesos. Entonces, ¿por qué estudié ingeniería civil? Que esa es la primera pregunta que nos hemos hecho aquí como para ir resolviendo. Yo estudié ingeniería civil porque mi papá también fue ingeniero civil de la Universidad Nacional y la emoción de ver cómo se hacían obras. Mi papá hacía obras de lo que llamamos vías terciarias para caminos vecinales. El hacer obras para esas comunidades me impactó muchísimo de poder servirle a la comunidad haciendo obras. Entonces, por eso estudié ingeniería civil. Gustavo, ¿por qué estudió ingeniería civil? Y adelante con la presentación de su hoja de vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Em, yo, ingeniero civil, siguiendo el ejemplo de Jorge, me presento, soy ingeniero civil año 2002, egresado del año 2002. He trabajado mucho
estructuración de proyectos, primero en construcción, después en estructuración y después en estructuración financiera y control de proyectos. Y siempre estuvo como por detrás de mi carrera el software, desde chiquito, pues, casi desde el colegio. Ya hacía cosas, era todavía muy incipiente, pero ya hacía cosas y me apasionaba mucho. Y tengo anécdotas, pues, estudiando, como que mi forma de estudiar era haciendo programas para resolver los exámenes. Entonces, hacía programas para soluciones con el método matricial y para soluciones de tuberías y para esa clase de cosas. Como que siempre estuvo ahí el software y al final eso se convirtió en mi ejercicio profesional, recogiendo el conocimiento de la ingeniería y de la construcción y el conocimiento en obras reales y en proyectos reales para solucionar algunos problemas y algunos dolores, llamamos en la mercadotecnia, solución de dolores de las compañías relacionados con administración y con automatización de procesos y con esa cosa, esa clase de cosas. Pero yo estudié ingeniería civil sin pensar en el software, obviamente, porque la ingeniería civil era más el llamado a hacer parte de la construcción de obras tangibles, de cosas que se pueden tocar y que se ven pues poderosas una vez están construidas, como puentes, como edificios, como el pensar en las estructuras y ver las cimentaciones, cómo se conforman y cómo avanzan, y eso me parecía muy emocionante. Y después con el tiempo, pues me fui desprendiendo de esa tangibilidad para pasar a algo que es muy intangible, ¿no? Que es el software mismo, que no se puede tocar, de hecho, pero que soluciona problemas para que se puedan hacer esa clase de cosas. Y eso ha sido muy emocionante también. Entonces, Germain, Abro micrófono. Gustavo, Jorge, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y por esta oportunidad de estar acá. Mi nombre es Germain Acuña, también ingeniero egresado del año 2002 como Gustavo. He tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de infraestructura que me dieron la oportunidad también de enfocarme a donde me estoy moviendo en estos momentos, que es en la aplicación de temas BIM en proyectos de infraestructura, en la búsqueda de soluciones adicionales en el marco del concurso de la ingeniería. ¿Y por qué estudié ingeniería civil? Cuando estaba en esas épocas de bachiller, que empezaba uno la búsqueda como tal de lo que sería ese quehacer profesional, y empezaba esa investigación con alguien que le pudiera dar uno una idea de hacia dónde enfocarse uno con los atributos o las mejores fortalezas que uno tuviese. Mencionaron en algún momento que la ingeniería civil era alguna especie de eje para el desarrollo de un país, una especie de columna vertebral que le permitiría a uno poder participar en el desarrollo de soluciones que otorgaran bienestar a una sociedad. Más o menos así fue como la venta que me hicieron en su momento, y eso me impulsó mucho a que, oiga, yo quiero hacer eso. Y luego cuando ya uno empezaba a avanzar en esos temas y veía, como lo mencionaba Gustavo, que permite la materialización de ideas, de esas infraestructuras, de esos activos que finalmente redundan en la mejora de la calidad de vida de las personas, confirmé que eso era definitivamente lo que quería hacer. Y desde ahí pues ha sido justamente un proceso que a lo largo de mi vida profesional me ha permitido participar en el desarrollo de algunas de estas soluciones de infraestructura. Y justamente cuando ya hace casi una década que trabajaba con el concesionario, el hoy en día un concesionario del aeropuerto El Dorado, me tuve que enfrentar a muchos cuestionamientos con respecto a la forma en la que solucionábamos las cosas. Es decir, ya estábamos ya estábamos en los años 2000 pasados, y a uno como uno hoy en día seguíamos solucionando muchas cosas prácticamente con la misma regla de cálculo de los 70s o de muchos antes. Y eso me llevó a que empezar a buscar una forma de tratar de solucionar esto, que debía existir una mejor forma de solucionar esos mismos problemas. Y me encontré con el nicho en el que me encuentro en este momento, buscando la aplicación y la expansión del tema de uso de metodologías ágiles y metodologías de innovación en temas de infraestructura. Jorge, adelante, gracias. Muy bien. Con esta introducción, entonces, queremos también motivar un poco las reflexiones alrededor de este tema del uso de la tecnología. Entonces, Germain,
proyectemos nuestros dos videos. El primero fue hecho con una metodología. ¿Cuál va primero? ¿El de inteligencia Yo creo que artificial o el otro? primero el artificial. ¿Cuál queremos? ¿Artificial Listo. primero? Entonces, sí, Vámonos primero con el de eso. inteligencia artificial. Entonces, este video que les vamos a presentar en este momento fue hecho con inteligencia artificial. Por favor, ponemos cuidado a esta propuesta. Durante siglos, los planos de ingeniería se realizaban a mano, utilizando reglas, compases y papel milimetrado. Los ingenieros dedicaban horas a trazar líneas precisas y a calcular medidas, borrando y corrigiendo cada detalle cuidadosamente. Con la llegada de la era digital, todo cambió. Hoy los planos se diseñan en computadoras con programas especializados, permitiendo mayor precisión, modificaciones rápidas y colaboración en tiempo real. Así, la ingeniería avanzó de la tinta y el papel a la innovación. Listo. Este fue hecho por inteligencia artificial. Este otro video fue hecho en una metodología tradicional, como se renderizaban los proyectos y todo esto. Entonces, adelante, Germain. Listo. Muy bien. Solamente para poner un contexto, Germain, ¿cuánto fue el tiempo de trabajo para hacer el video con inteligencia artificial y cuánto fue el tiempo con la manera tradicional? Buena pregunta. Primero para acotar, primero se hizo el video de la manera convencional y luego de que se terminó, se hizo un script de solamente 2 renglones para la inteligencia artificial. Al video convencional se le dedicaron 12 horas en total, desde hacer el preguión, la búsqueda de imágenes, la generación de la línea de tiempo, la música, más o menos 12 horas. Una vez culminó, se hizo un script que lo que decía era: ayúdame a generar un video que hable de cómo ha cambiado el estilo de trabajo de los ingenieros civiles. Se buscó de lo disponible en la web una inteligencia artificial gratuita que permitiera generar videos cortos. En este caso se llama VideoGen, y tardó 3 minutos en hacer ese video y en exportarlo y generarlo. Entonces, queridos, esto es solamente para mostrarles cómo va evolucionando la tecnología y cómo nos puede hacer la vida más amable, pero si ustedes se pueden dar cuenta, en el video que se hizo con la metodología tradicional, se pudieron hacer preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la marca Rotring? Alguien también pudo haber hablado de Stettler. Sí. Hablábamos, por ejemplo,
de la georreferenciación. Los que tenemos ya unos años y nos tocó hacer levantamientos topográficos con cinta y jalones, pues teníamos que ir a buscar los BMs del Agustín Codazzi e ir transportando las coordenadas estación por estación y punto maestro por punto maestro. Y hoy lo que hay que hacer es posicionar un GPS con unas horas y con unos protocolos, y ya con eso ya tenemos la georreferenciación. Entonces todo ha evolucionado, pero los conceptos fundamentales siguen siendo los mismos. Por decirles algo, la resistencia del concreto a la compresión sigue funcionando igual. Y por más inteligencia artificial que tengamos, si el diseño no está bien, va a fallar el concreto. Y entonces lo que debemos tener aquí es mucho criterio, porque capacidad de moldear datos tenemos muchísimo. Con esta introducción, digamos, de la comparación de cómo evolucionan las herramientas, pero los conceptos fundamentales hay que seguirlos dominando en toda su extensión. Quisiéramos escuchar primero a Germain, que hizo esta parte de los videos. ¿Cómo ve estas diferencias en la evolución y cómo los conceptos fundamentales deben estar siempre presentes en el ejercicio de nuestra profesión? Vale, Jorge. Efectivamente, el desarrollo de estos videos fue una experiencia muy interesante. Para comentarles un poquito el detrás de cámaras, cuando empezamos con Jorge y con Gustavo a hablar de estos temas, empezamos a hacer una serie de reuniones virtuales y llegó un momento en el que, bueno, hagamos un video, y empezó como a demorarse mucho el tema. Bueno, pero ¿qué pasa con el video? ¿Qué es lo que sucede? Pues no, pues espera, vamos a hacer un guión, vamos a hacer un preguión, no me gusta lo que dice, me gustaría mejor si lo concatenamos. Finalmente, lo que estaba sucediendo allí era la búsqueda como tal de ese ingeniero, de ese profesional, haciendo un video en este caso, pero de poder concatenar y generar una historia bien contada para generar finalmente un producto que de alguna manera lo pudiéramos presentar aquí en este auditorio que tenemos hoy. Finalmente lo que queríamos era generar una solución a lo que queríamos presentar de una manera más interactiva. Y luego terminábamos, bueno, y con las herramientas modernas que tenemos hoy, ¿qué tal si le preguntamos a la inteligencia artificial cómo se hace eso? Y el resultado, pues aparte de dejarlo un poco con ese sinsabor de cómo así lo hiciste en solo 3 minutos, aunque claramente se notan las diferencias como tal en la voz robotizada, venga, y en el idioma que se utiliza y en lo que viene presentando. Sí, el mensaje que finalmente queremos transmitir con todo esto son herramientas. Efectivamente, la pica y la pala también nos sirve como nos puede solucionar con un palustre, por supuesto. Si ya voy a hacer de excavar una cosa grande, ni la pica, ni la pala, ni el palustre, sino tengo que irme a una solución de una herramienta tipo excavadora. Pero no son más que herramientas en las cuales detrás está funcionando para saber cómo se comporta ese suelo, o si estamos hablando de agua. Entonces el señor Terzaghi ¿hace cuánto definió cómo se comporta esos temas? Eso sigue funcionando igual. Detrás de todos esos módulos y esa inteligencia que está trabajando disque artificial, hay una serie de ecuaciones, hay una serie de comportamientos que un ser humano analizó, tomó de la naturaleza, entendió, interpretó y lo volvió algo numérico para luego poder proporcionar una vez más soluciones a un problema que tenemos. Eso no ha cambiado finalmente, en el sentido de que la búsqueda que tenemos los ingenieros como tal es de encontrar soluciones a los problemas que tenemos de la manera más económica posible, funcional, que tenga una otorgue calidad de vida y que estén a lo largo del tiempo. Puede ser como horas faraónicas, pero finalmente que permanezcan allí a través de ese conocimiento matemático que tuvimos y ese raciocinio que aprendimos durante nuestro quehacer universitario. Entonces, todas estas cosas no son más que herramientas y tenemos que verlos como eso, sea software, sea elementos de modelado, sea el computador de última generación, son herramientas, pero finalmente detrás de eso, así sea la inteligencia artificial, siempre estamos nosotros. Muchas gracias, Germain. Gustavo, ¿qué nos compartes en este momento? Sí. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con Germain. Estas son herramientas, y las herramientas lo que hacen es potenciar la capacidad de cada persona, ¿no? O sea, yo puedo apretar mejor un tornillo con una herramienta que con la mano. Y depende del tornillo y depende de lo que quiera hacer con ese tornillo,
pues habrá herramientas mejores para cada caso, pero primero tengo que saber hacerlo. O sea, yo estoy seguro que yo soy un pésimo carpintero, con lo cual, así tenga yo las mejores herramientas de carpintería y ebanistería, yo no voy a poder hacer nada con ellas. Primero tendría que formarme y tener además esa capacidad artística de hacer algún mueble con un diseño bonito. Bien, y sucede exactamente lo mismo con esto. Yo estoy convencido que estas herramientas que podemos aprender a utilizar o que de hecho podemos pensar para desarrollar nosotros mismos desde nuestro conocimiento, lo que hacen es hacernos mejores ingenieros hacia lo que queramos hacer dentro de la ingeniería o dentro de nuestra profesión o nuestro oficio, ¿verdad? No importa lo que sea que queramos hacer, primero tenemos que saber hacerlo para poder utilizar las herramientas adecuadamente y escoger las herramientas adecuadas. Em, mi caso particular, yo empecé con una calculadora programable muy chiquita, una Casio, después con la Hewlett Packard 48, que tenía un lenguaje de programación estructurado, y después con Excel. Y Excel me hizo la diferencia en mi vida, desde los últimos semestres de estudio del pregrado hasta todo el desarrollo de la carrera profesional. Me, me convertí en un usuario bien avanzado de Excel, en donde empecé a hacer cosas con ese programa a otro nivel, programándolo y automatizándolo y haciendo pues cada vez más complejidades porque me fascinaba el tema. Pero yo tenía que venir de estudiar ingeniería civil para poder empezar a encontrar esas soluciones dentro de la obra en la que trabajaba, dentro de las empresas constructoras para las que trabajaba y luego ya para poder proponer usos generales para atender un mercado. Y todo desde Excel, por ejemplo. Y entonces, cuando una persona no sabe manejar Excel, se le nota porque dice, ah, yo domino Excel. Cuando alguien dice, yo domino Excel, no, y usted no se imagina lo que puede hacer con él. Nadie domina Excel en el universo. Pero para poder entender por qué ese concepto de el Excel es tan grande que nadie lo domina, pues hay que recorrer Excel y volverse un poquito humilde. Y eso solo con Excel, ¿no? Y ahora Excel viene potenciado con Power BI, con Power Query, con Copilot, y solo hablando de Excel, ¿no? Con lo que, imagínense lo que puede hacer una persona joven que esté trabajando y esté empezando su carrera y que empiece a tener ideas, lo que puede hacer con una herramienta que ahora además le ayuda a escribirse a sí misma, como Excel con Copilot, por ejemplo, ¿no? O Google Sheets con AppScript y con un modelo de inteligencia artificial. Como ChatGPT puede ser, o como Claude de Gemini, o como unos de estos. Pero yo tengo que saber qué es lo que quiero solucionar. Y para eso tengo que entender el problema, ¿no? Entonces, hace la diferencia una mejor calidad de la educación, más aplicación en los temas, curiosidad y querer hacerlo, y ahí sí puede volver un gran usuario de esas herramientas. ¿Tienes el micrófono apagado por si acaso? Eso. Qué pena, no había prendido el micrófono. Gracias, Gustavo. Estos días vi en LinkedIn una pequeña caricatura con una mano con el martillo mal puesto, y lo que decía la caricatura era un idiota con una herramienta es un idiota con herramienta. Eso claramente lo que quiere decir es que hay que saber y dominar lo que estamos haciendo para poder hacer buen uso de las herramientas que hay en la tecnología. Una de las reflexiones que hacíamos cuando estábamos preparando este conversatorio era cómo evolucionó el mundo del ejercicio de la ingeniería. Yo escuchaba a mi padre, como les dije, mi padre también fue ingeniero civil, él se graduó 30 años antes de mí,
y yo ya voy a cumplir el año entrante 30 años de egresado, o sea, hace 60 años mi papá se graduó. Y en la época de mi papá eran muy valorados los calculistas, esos ingenieros que sumaban, restaban, multiplicaban, dividían absolutamente rápido mentalmente, que usaban esos logaritmos, esas reglas de cálculo, eran los más apreciados, porque hacían muy rápido procesos iterativos que no habían computadores. Pero cuando llegaron los computadores, pues ¿cuál es la capacidad de un computador para procesar? Entonces, la gran capacidad que tenía un ingeniero muy reputado, muy valioso en ese momento porque hacía cálculos muy rápido, pues fue superado ampliamente por los computadores. Entonces, ¿cuáles fueron los ingenieros que empezaron a ganar mucha relevancia? Los que tenían capacidad de análisis, no de cálculo. Y así va evolucionando el ejercicio de nuestra profesión. Perdón. Entonces, con respecto a esta evolución que hemos tenido, y lo vimos ahorita claramente cómo se hacían los planos, ejércitos con mesas de cálculo, con mesas de dibujo y todas estas herramientas, todos los que tuvimos que pasar por geometría descriptiva y dibujo técnico, el espectro de las minas, de los portaminas, de 0.1 a 0.9, escribir con dígrafo, a tener ya AutoCAD y ahora tener que meter esto en BIM para ver cómo interactúan las diferentes disciplinas, el de la geotecnia con las estructuras, con el de las redes, ¿sí? Entonces eso, ahora hay redes diferentes, ya no son solamente secas y húmedas, ahora hay datos. Entonces hemos evolucionado en cómo se hace la ingeniería, pero claramente hay que saber lo que se está haciendo, como lo estaba diciendo acá. Esta vez, entonces, Germain ya nos compartió cómo había empezado, cómo había llegado a BIM, pero cómo ha cambiado el ejercicio profesional teniendo herramientas como BIM. ¿Ha sido útil? ¿No ha sido útil? ¿Nos hace falta evolucionar en este aspecto? Jorge, la respuesta te la doy en 2 palabras. Mucho, enormemente. Lo que ha cambiado en tan solo una década, en la última década, que es algo que vemos con estos temas de innovación y tecnología, y que se trataba también de plasmar en el video. 30, 40 años con las mesas de dibujo, y luego del 2000, 90, 2000, en solo 10 años, década y media, se concentra todo el tema de esa explosión como tal de producción de software, de herramientas que nos aportan soluciones. Y empiezan a aparecer, y lo bonito de todo esto es que vea de dónde viene, de los videojuegos. Los videojuegos generan esos motores como tales gráficos para animaciones, para películas incluso, y en algún momento lo que dijeron fue, bueno, y esto se puede utilizar también para representar cosas un poquito más serias a veces, un edificio, una carretera. Y aquí los arquitectos nos toman la ventaja, ellos en su formación misma, por encima de lo que nos aprendemos los ingenieros, tienen ese tema de la generación tridimensional en los espacios. Ellos les enseñan a manejar ese concepto que no siempre, muchos ingenieros no somos muy buenos en eso en nuestros inicios, en nuestra carrera. Y las soluciones primero se generan para ellos. Y luego cuando venimos los ingenieros un poquito frustrados a decir, bueno, ¿y para nosotros qué hay? Les puedo decir que tan solo hace 5 años tan solo, unas asociaciones internacionales generaron las codificaciones para generar formatos de intercambio de información en proyectos de infraestructura. Hace tan solo 5 años. Y en los próximos 5 años ya estamos hablando de que ese formato ya quedó obsoleto, ese intercambio de formatos para infraestructura en BIM. Y lo que estamos viendo es que algunas entidades, en Colombia ya hablando, algunas entidades particulares tomaron la bandera. Casi siempre cuando en Bogotá las entidades toman la bandera, si ellas guían eso como tal, como que cuando estornudan en esas entidades, a las demás les da gripa. Lo que uno empieza a ver eso, y entonces eso empezó a propagarse rápidamente. Y estamos hablando de que antes de 1 o 2 años, la mayor parte hablan, y digo porque no es totalmente cierto que se vaya a generar de esa manera, pero hablan de que casi el 85% de los proyectos que se generen de infraestructura pública en el país van a ser exigibles con este desarrollo de aplicación de metodologías tridimensionales. Entonces, ¿que sí ha cambiado? La respuesta es sí, totalmente. Ha funcionado parcialmente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos hemos subido a eso. Seguimos insistiendo en que las soluciones se pueden hacer con dígrafo.
y vemos cómo la carrera nos la empiezan a ganar colegas que empiezan a hablar de soluciones en Excel, programables, escalables, en cómo desarrollar de otra manera, y nos quedamos acá insistiendo y pisando en esas soluciones que ya tal vez funcionan, sí, está la respuesta, pero no en la velocidad o en el grado de precisión o de requerimientos que nos están colocando. Muchas gracias, Adelante. Germain. Gustavo, en el mundo en el que usted se mueve, que es mucho el desarrollo inmobiliario y el mercado de vivienda y las edificaciones, ¿cómo ha impactado todo lo que usted hace con los programas de su empresa en la productividad y en el ejercicio y en el desempeño y en el desarrollo de los proyectos? Sí, nosotros hemos Perdón, desarrollado varios. una Sí, cosita. Si quiere, Germain nos comparte el link para hacer una pequeña encuesta. Queremos una encuesta entre los participantes para al final pues mirar un poco cómo estamos frente a estos temas. Entonces, mientras Germain comparte la pantalla, entonces Gustavo, adelante con la respuesta. Qué pena la interrupción. Listo. Voy a compartir la pantalla solo para acotar. Ahí va a aparecer un código QR y un código de 6 dígitos. Lo que deben hacer es ingresar a la página que allí va a aparecer desde su teléfono, desde su computador. No requieren nada sino ingresar o escanear el código QR y ya les va a dar acceso a esa futura encuesta. Son 4 preguntitas que nos va a permitir aquí interactuar un poquito mejor. Entonces voy a compartir pantalla mientras adelante Gustavo nos vas comentando y ya. vale. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros hemos desarrollado varios servicios y el servicio más importante nuestro sin duda es MAFP, que es el modelo de análisis financiero de proyectos. Em, Hoy en día lo utilizan pues más de 100 constructores en Colombia y en otros países también lo utilizan constructores en México, en Panamá, en República Dominicana. Y bueno, hemos visto que funciona muy bien en general en el desarrollo inmobiliario en América Latina. Caso diferente al de Estados Unidos y el de Brasil realmente no lo conocemos, entonces podemos decir a Hispanoamérica, pues, desde México hasta Chile. Um, y el asunto es que ese software y ese servicio viene a reemplazar el uso justamente de Excel dentro del análisis financiero de los proyectos. Y el análisis financiero de los proyectos es cómo ponemos en el tiempo todas las variables que generan ingresos, egresos, costos, etcétera, para construir un modelo financiero para poder tomar una decisión de si hacer o no hacer un proyecto y cómo hacer ese proyecto. Todo se transforma en cifras y en valores monetarios para poder entender cuál es la mejor decisión para hacer un proyecto. O sea que eso es algo que siempre se ha modelado en Excel, en hojas de cálculo, y los que utilizan y hacen esos modelos financieros normalmente son muy buenos en Excel. Y nosotros llegamos a decirles, oiga, deje de usar Excel y utilice MAFP, que no tiene nada que ver con Excel. Pues al principio el rechazo era muy fuerte y a veces cuando llegamos a una nueva empresa, a un nuevo cliente, el rechazo pues es fuerte por parte de los estructuradores, pero llega un momento en el que ellos mismos, algo les hace clic por dentro, cambian su mentalidad y se dan cuenta que ahora ya no necesitan utilizar ni hacer carpintería en Excel, la llamamos carpintería, pues, a toda esta operatividad de construir fórmulas y de revisar si están bien enlazadas, si no, y bueno. Pero eso quita mucho tiempo y ahora tienen más tiempo para poder hacer mejores análisis y mejor proyección. A la larga, las empresas privadas que desarrollan proyectos privados y también las empresas privadas que hagan proyectos públicos, pues en fin, que utilicen recursos para generar valor para sí mismos, para sus accionistas, etcétera, deben ver siempre esto a través de una mirada financiera y las decisiones se toman es con criterios financieros. Entonces, toda la ingeniería y toda la ingeniería civil, la arquitectura, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, todas esas variables se transforman en variables financieras, pues para poder decidir, hago o no hago esto o cómo lo hago mejor. Bien. Entonces, cuando se empieza a utilizar nuestro sistema y se adopta y las compañías ya se vuelcan por completo hacia MAFP y dejan de usar Excel, pues lo que experimentan es
muchísimo mayor control, mejores decisiones, mayor rapidez en las decisiones, transversalidad a lo largo pues, de toda la compañía, de cómo están presentados los resultados, mejores consolidaciones, y bueno, de ahí una cantidad de cosas que se empiezan a sofisticar en análisis financiero. Ese es uno de los casos, es el más representativo dentro de nuestra empresa con MAFP. Tenemos otros servicios que transforman también otras áreas parecido, pero al final el mensaje es, por supuesto que estas herramientas pensadas de una manera específica y acompañadas con un servicio que es un servicio con conocimiento y a partir del conocimiento, en donde tenemos un equipo de personas que son estructuradores financieros y en general ingenieros civiles además, estructuradores financieros, acompañamos a nuestros clientes y nuestros clientes así pueden experimentar esta transformación y una vez están dentro del sistema, ya regresar a Excel pues es como si quisiéramos regresar del BIM a dibujar con rapidógrafo, pues, o sea, no, como que pues no tiene sentido pensar en hacerlo mientras exista el servicio de MAFP. Entonces, asimismo, y no solamente con nuestros servicios, sino con todos los sistemas y las innovaciones tecnológicas, em, una vez son adoptadas y son aprendidas, y hay personas que se destacan mucho usándolas y otras que van incluso a desarrollarlas más, esas compañías, esos negocios y esas personas y esos trabajos individuales se hacen mejores y se hacen mejores que la competencia y se hacen mejores dentro de un entorno que les permite además tener pues un mejor desarrollo profesional, un mejor desarrollo de negocios y un mejor desarrollo de empresa. Defiendo pues 100% la transformación digital, obviamente estoy metido en el tema, pero he visto sus efectos positivos aún en empresas muy grandes. Y en general, y aquí hay una gran oportunidad de trabajo, en general, las constructoras en el mundo entero y en América Latina específicamente, están rezagadísimas en transformación digital. Entonces, cosas por hacer en este campo y desde nuestra profesión, pues todas las que se nos ocurran, incontables. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Hay una parte que es muy relevante y es que todo el mundo habla de estas tecnologías y claro, se volvió ahora todos estos prompts y todos estos programas de prompts que uno les pregunta y empieza a conversar con ellos y entonces hágame la hoja de vida y entonces le hacen la hoja de vida. Y entonces ya desde el otro lado, los reclutadores, venga, pásenme estas hojas de vida a ver cuál es el mejor perfil. Y ya califica es ChatGPT, no califica un psicólogo de recursos humanos. Pero a nosotros, por lo menos a mi generación, le ha tocado un poco complicado. Nosotros cuando chiquitos éramos de libros y más o menos en el colegio estudiamos así. Ya cuando llegamos a la universidad, oh sorpresa, ya habían computadores y entonces las hojas de cálculo eran Lotus o Cupro. Y oh sorpresa, cuando yo antes de salir de la universidad descubrí que existía el correo electrónico. Y el Internet pues viene de un tema militar, de comunicación militar que se llamaba ARPANET. Y entonces todas esas cosas empiezan como tuvimos que ir aprendiendo. Pero pues efectivamente hoy el reto grande es que todo el mundo habla de inteligencia artificial y habla de la cuarta regeneración industrial y hablamos de blockchain, big data, Internet de las cosas. Pero ¿y eso cómo se come? ¿Dónde aprende uno estos temas? Y entonces hay puede ser autodidacta, y entonces encuentra uno portales como Doméstica o Platzi, y pues muchos emprendedores que ponen su canal de YouTube. Entonces, información es suficiente. Estructurada, habría que verlo. Gustavo, ¿cómo deberíamos prepararnos los que ya somos mayores para esta explosión tecnológica? ¿Y cómo debería ser el papel de la universidad frente a los colegas que se están graduando hoy en día en la formación? Porque pues tenemos que estar al día con estos temas, si no, pues nuestros colegas que salgan de la Universidad Nacional pueden ser muy buenos,
interpretando, pero si no hacen las cosas igual de rápido por el uso de herramientas, pues no van a ser unos profesionales competitivos. Ujú. De acuerdo. ¿Autodidactas o educación formal? ¿Cuál es el papel de la universidad? Yo creo que uno tiene que ser muy autodidacta y creo que hay una gran diferencia entre los profesionales que deciden retarse todos los días y querer seguir aprendiendo diversas áreas de conocimiento y los que no, ¿cierto? Los que se conformaron y se conforman con lo que, con lo que les dieron y les transmitieron los profesores en programas formales. Entonces yo estoy convencido en estos temas. Hay que entender algo, ¿no? Y es el contexto de estos cambios que estamos viendo. Y este contexto se llama la cuarta revolución industrial. Lo que quiere decir que esto es algo absolutamente disruptivo y absolutamente abrupto, ¿no? Es algo que empieza a suceder casi que de la noche a la mañana. Algunos expertos en educación dicen que en cuanto a la inteligencia artificial, por ejemplo, a los modelos generativos de lenguaje, como ChatGPT, como toda su competencia, Gemini de Google, que ahora es el más poderoso en este momento. Eso cambia todos los días, justamente cambia todos los días y mejora de una manera tan grande de una semana a otra que un mes en inteligencia artificial es como 10 años en otras áreas del conocimiento. O sea que estamos es en el momento en el que esto está arrancando y en el momento en el que el crecimiento es posible hacerlo exponencialmente, ¿no? Llegará un momento en el que pues ya los cambios sean más pequeños y eso se pueda formalizar. Y menciono eso porque creo que en este momento es imposible montar programas formales sobre cómo desarrollar esa clase de tecnologías porque cambian todos los días y a una institución formal y más del tamaño de la Universidad Nacional o de cualquiera de las universidades más destacadas, pues no puede estar cambiando sus programas ni siquiera de un semestre a otro. Y ya vemos que un semestre puede hacer una diferencia gigante en estas tecnologías. Entonces, en términos generales y desde el punto de vista de los desarrolladores de software mismos, estar al día en cuanto a cómo funcionan y cuáles son los avances, ya es un reto, mucho más para las universidades. Pero sin duda, las universidades tienen que empezar a promover los espacios en los que haya por lo menos debates o por lo menos propuestas de inclusión del uso de estas tecnologías. La inteligencia artificial es una cosa impresionante y yo creo que es lo más impresionante de lo que hemos visto de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, que ya completa unos 15 años de estar impactando la vida pues de manera fuerte, fuerte, fuerte. La inteligencia artificial arrancó hace unos 5 a este nivel y en los últimos 2 ha sido brutal el crecimiento. Em, y eso no va a parar, pues a menos que ocurriera algo que cambiara el mundo, ¿cierto? Pero mientras esta civilización siga en pie, pues no va a parar. Ese es un cambio que viene para quedarse, no para, no para hacer algo que no, que sea nuevo por sí mismo, que sí lo es nuevo por sí mismo, pero para acompañarnos a todos, para que todos incorporemos desde nuestras áreas de conocimiento el uso y el desarrollo de tecnología asociada a esa cuarta revolución industrial. Comunicaciones más rápidas, robots cada vez más precisos y más capaces, capacidad de generar energía limpia, más barata y capacidad de almacenarla por más tiempo de manera más barata. La inteligencia artificial misma, que es un uso creativísimo de el papá del álgebra lineal, ¿no? Que es el álgebra tensorial, como las matrices multidimensionales, que lo que hacen es encontrar las distancias y las relaciones entre palabras, caracteres y sílabas. Eso es más o menos lo que sucede. Son como vectores que apuntan a cada sílaba y es capaz de calcular cuáles son las que están más cerca de cuáles para generar texto automáticamente. O sea, estos son puras ecuaciones parecidas al álgebra lineal que nosotros conocimos, pero utilizadas de una manera creativa y con calculadoras rapidísimas que no existían hace 10 años, que son estos supercomputadores hechos de GPUs, de procesadores gráficos, realmente, procesadores gráficos de NVIDIA, y por eso NVIDIA es tan importante en todo este tema, y por eso suena tanto, y llegó a ser la empresa más valiosa del mundo hace unos meses. Entonces, esto no va a parar. Todos tenemos que incorporarla. Todos tenemos que
ser autodidactas para poder utilizarla, y estoy seguro que las universidades deben generar los espacios y deben generar los espacios de discusión y de debate y aceptar el uso en todas las áreas del conocimiento. Muchas gracias, Gustavo. Y Germain, desde su posición ejecutando proyectos de infraestructura de primer nivel y de alto impacto, ¿cómo ve esta parte de la capacitación en ese balance y en esa oferta académica de las universidades y en esos requerimientos que tiene hoy en la ejecución de nuestros proyectos? Listo. Dos cositas antes de atender la inquietud. Voy a volver a colocar el código QR. Aún no pueden responder la encuesta porque lo vamos a hacer en caliente. Termino de intervenir y ahí sí le damos arranque. Entonces voy a volverlo a expandir para que por favor se vinculen porque vi que se salieron por la espera. Entonces voy a volverlo a expandir. Mientras voy hablando se vinculan, nos esperan ahí y luego le doy al botón empezar. Son solo 4 preguntitas y eso nos permite que nos vinculemos a la sesión. Entonces, ahora sí lo vuelvo a colocar. Por favor, vincúlense mientras les voy contando hacia dónde lo veo desde este lado. Comparto plenamente lo que dice Gustavo. Efectivamente, esta cosa lo que hace es en ese camino exponencial de esa cuarta revolución industrial, que lo que busca es cómo generamos bienes utilizando ahora herramientas de digitalización y de automatización. Hay que empezar a entender cómo funciona eso de la digitalización y la automatización, porque esa es la herramienta. Y lo decía bien Gustavo al inicio. De nada me sirve tener la mejor herramienta si ni siquiera sé cómo, no soy ebanista, entonces no sé cómo utilizar esas herramientas para poder producir el mejor mueble. O me subo al bus para tratar de entender cómo funciona este tema de la automatización y de la digitalización para poder utilizar adecuadamente las herramientas, o como lo decíamos coloquialmente y hoy 100 años después sigue funcionando, introduces basura, la respuesta que te sale al otro lado de la caja negra es la misma. El punto principal, como yo lo veo, es esa articulación con la academia. Sin ser pesimistas ni sin darle el látigo, sí se siente un poquito ese tema de que la academia se nos está quedando letargada a la hora de impulsarnos, porque no nos da toda la respuesta, pero sí de impulsarnos a que buscamos esa clase de respuestas de manera autodidacta. Definitivamente, si no lo hacemos de manera autodidacta, utilizando espacios adicionales a los de nuestro estudio o nuestro trabajo, definitivamente no vamos a encontrar cómo subirnos a ese bus. No hay otra oportunidad diferente de utilizar espacios como este, dedicar un par de horas para charlar aquí, para intercambiar, para encontrarnos con amigos y para podernos volver a ver y decirle, te recomiendo porque no tendrás esta página que está interesante. Si no hacemos eso, definitivamente no lo vamos a lograr. En el campo BIM, por ejemplo, te puedo contar lo siguiente. Eso es casi como unos rockstar. Tú entras a los temas BIM y encuentras unos tipos por allá en España que los tipos les pagan por ser influencers BIM. Eso es algo nunca antes visto. Se le pagan a un tipo para que desenvuelva un computador y diga, yo hago mis modelos tridimensionales con este computador, con este software. Y gana su vida con eso. Ya ni siquiera está ganando el tipo por generar y desarrollar modelos tridimensionales o generar soluciones de ingeniería o arquitectura, sino por promocionar el producto con el que lo solía hacer antes, porque ahora tiene un nombre bajo el esquema de un influencer. Y eso es algo que por lo menos en la última década no se veía. Y algo muy infortunado, el tema de la pandemia, pues que fue un tema de una tragedia para muchos de nosotros lo que sucedió, pero con ese tema colateral de lo que hizo fue impulsar todo este tema de la digitalización. Muchos de nosotros no sabíamos cómo abrir una sesión de estas, o las herramientas no estaban preparadas para que nos pudiéramos vincular en una sesión virtual como estas. Y de la noche a la mañana tuvimos que aprender a utilizar Teams, Meet, Zoho, y otra cantidad de herramientas que empezaron a aparecer para podernos comunicar entre nosotros de una manera más eficiente sin tener que desplazarnos y hacer uso de los servicios de transporte público convencional. Entonces, definitivamente es esa articulación con la academia que tenemos que fomentar, pero sí, de acuerdo, tiene que ser un tema autodidacta en el cual nosotros facilitemos ese tema. Y sin más voy a cerrarlo acá. Tenemos aquí 10 personas que van a participar. Voy a darle empezar a la encuesta. Entonces, en su teléfono o en donde estén ustedes, lo que van a observar son unos cuadritos de colores que les va a permitir a ustedes responder las preguntas que van a aparecer acá. La primera pregunta va a ser la siguiente. Encuesta. ¿Ha realizado usted capacitación en nuevas tecnologías o en metodologías? Sí, con el color rojo, no con el color azul. Pueden picarlo en su teléfono o con el mouse y ahorita vamos a ver las respuestas de quienes están participando. 10 segunditos. Que siguen entrando respuestas. Todavía creo que si alcanzaron a entender el código, todavía pueden volverse a vincular. Un segundo y el resultado fue
sí han realizado capacitación en las tecnologías 7 de quienes participan y no 5. Eso es casi un 50-50. Siguiente. Ok, si usted ha realizado esas capacitaciones en nuevas tecnologías, lo ha realizado de manera autodidacta en color rojo, desde la universidad en color azul, en un centro de capacitación formal o no formal en color amarillo, o en el trabajo en color verde. Adelante con las respuestas. Quedan 8 segundos. De manera autodidacta, 4, 1 lo hizo en la universidad, nadie en un centro de capacitación y 4 con el trabajo. Interesante respuesta este tema del trabajo, porque efectivamente va en línea un poco con lo que mencionaba. Podemos utilizar tiempos adicionales o mezclarlos con las actividades diarias. Siguiente pregunta, número 3. ¿Considera que la tecnología ha optimizado en alguna medida los procesos de su labor? Sí en color rojo, no en color azul. 10 segundos para responder. 5 segundos, creo que ya están todas las respuestas y entonces vamos a consolidar y dice así. Con un absoluto 100%, sí, la tecnología ha optimizado en alguna medida los procesos de mi labor diaria. Y por último, pregunta 4 de 4. ¿Qué ha realizado usted entonces para optimizar los procesos en sus proyectos? En rojo, ha aplicado técnicas con software y hardware especializado. En azul, ha implementado normas de calidad y seguimiento de procesos. En amarillo, aplica flujos de trabajo ágiles y de gestión digital. O en verde, todas las anteriores en alguna medida. 3 segundos, 2 segundos. Hardware y software especializado, con 4 respuestas, en color azul, normas de calidad y procesos, 2 usuarios, y todas las anteriores, 1 en color verde. Un pequeño somier, Jorge, de quienes nos están acompañando el día de hoy en estos diálogos. Adelante. Muy bien, súper interesante los resultados, ¿no? Y un poco en línea con lo que acabamos de conversar, pues toca en el trabajo ir aprendiendo. Es como muy evidente. Pero pues eso implica también que tienen que avanzarse en todos los procesos. En esta parte, digamos, queremos conversar un poco acerca de nosotros como sociedad. ¿Para dónde debería ir el país? El país debería especializarse en ser un usuario avanzado del software que importemos, o podríamos ser desarrolladores de software. ¿Tenemos la capacidad para desarrollar software? O podríamos simplemente ser los proveedores de la infraestructura, data centers. Poner en algunos sitios con un costo altísimo de hídrico, por ejemplo, o de energía eléctrica, data centers, pues para que todo el mundo pueda procesar esto. Nosotros hoy estamos conectados acá casi sin pensar, pero pues somos ingenieros civiles, pero no es difícil de imaginar que estemos todos conectados en este momento. Esta reunión implica toda una infraestructura. Cada uno en su casa con energía eléctrica, con internet, ya sea Wi-Fi o con un cable, pero conectado a internet. Y no es un tema menor. Hace 1 o 2 semanas en España se fue la luz 10 horas, todo el país. ¿No? O sea, no estamos hablando de la estratosfera. España se quedó sin luz 10 horas. ¿Colombia para dónde debería ir? ¿Cuáles serían las apuestas que deberíamos hacer? ¿Estamos preparados para eso? ¿O es una materia pendiente que nos sentemos a ponernos de acuerdo para dónde deberíamos ir y poner todas las herramientas allí? La educación, la capacitación, la infraestructura, el mercado, el régimen tributario, el régimen empresarial, para avanzar. ¿A dónde deberíamos avanzar en esta metodología? Germain, ¿qué nos sugiere en esta parte? El potencial que definitivamente tiene todo esto que estamos charlando hoy en día es enorme. Pero efectivamente el potencial depende como lo querramos aprovechar. Depende de donde tomes tú el palito para hacer palanca, dependerá la palanca que finalmente dejes para poder mover el objeto.
Yo creo que el potencial que tenemos ahora, que de pronto Gustavo nos puede hablar mejor del tema de los data centers, pero hay un tema que es las maquilas de producción. En el tema, vamos a enfocarlo una vez más en el tema de gestión BIM. Hoy en día, desde aquí sentado en este momento en mi computador, puedo solicitar un servicio en la India de que me digitalicen mi proyecto, por favor. Ya tengo un proyecto que lo he desarrollado de manera convencional, sí, en herramientas CAD 2D, pero está en un formato CAD. Se lo envío y le digo, necesito que con esta información y con esos estándares, ustedes me lo procesen y me lo desarrollen. Y los tipos te lo devuelven en 96 horas, 120 horas, según el acuerdo, y la cantidad de horas que ellos utilicen para eso tiene una tarifa. Si quieres que esas 120 horas se transformen en 60, pagas una tarifa adicional. Ni siquiera interactúas con el pisco este que está al otro lado, con el tipo que está allá, no lo conoces nunca y lo que recibes es un producto, en teoría, terminado con las especificaciones que tú le has entregado, en una especie de maquila, a unos precios que son casi tan competitivos que te hacen decir, bueno, pero yo como que me voy a dedicar a ese tema de producir proyectos tipo maquila a través de una cadena de valor más horizontal, no tan vertical. No en el sentido de ser el último eslabón aportando valor, sino cómo me integro yo horizontalmente a quienes ya están aportando valor y me pego yo a la rueda, como que de alguna manera, como me pego a la rueda de quienes ya van más adelante que nosotros. Entonces, este tema de la producción como tal de información digital, el procesamiento y el postprocesamiento, considero yo que es un camino para Colombia para poderse vincular de una manera más ágil, más rápida, de lo que, porque hemos perdido mucho tiempo y esa ventaja competitiva ya no la tenemos. Hay otros que van demasiado arriba, no los vamos a alcanzar. Lo que podemos buscar es en qué eslabón me le puedo pegar, no para ir abajo, sino horizontalmente cómo generar una solución que nos aporte como país, que nos permita profesionalizar mano calificada de producción de información, ya no mano de obra, sino mano para gestionar información y para producir activos digitales. Adelante. Gracias, Germain. Estimado Gustavo, ¿qué nos aportas en este punto? Sin duda, de acuerdo. Meterse, insertarse, meter al país en la cadena de valor. Em, yo creo que a corto plazo es fácil hacer cosas en software, así como lo está diciendo Germain. Tenemos el conocimiento, tenemos buenas escuelas, gente muy talentosa y, y la infraestructura suficiente, al menos en las grandes ciudades, para poder hacerlo, pero no solo en las grandes ciudades. O sea, realmente se necesita un computador e internet y la inteligencia y el conocimiento para poder hacer software. Pero se necesita tener un entorno empresarial y se necesita tener un ecosistema que permita el crecimiento de ese entorno empresarial. Entonces es fundamental la participación del Estado, política de Estado, política que permita la constitución y creación de compañías que se sientan atraídas por venir, por quedarse en el largo plazo. Hay algunas compañías que están acá, pero la semana pasada justamente conocí un poco de cerca el caso de Chile y era justamente entender cuál es ese entorno laboral, legal, de infraestructura, de políticas de largo plazo. Y algo que hicieron mucho énfasis todos era con unos conferencistas y con unos expertos en diferentes campos y fue toda la semana una semana de trabajo muy intensa y muy interesante. Pero algo que me llamó mucho la atención fue cómo creen en su sistema. No me refiero al software, sino en su sistema legal, en su aparato judicial, en su estado completo. ¿Cómo creen en eso? Y cómo se saben que no se puede desbaratar de un día para otro. Y que estén de acuerdo o no con quien esté gobernando en el momento, quien llega a gobernar se va a encontrar con un Estado hecho y maduro que no va a ser capaz de cambiar en lo fundamental en sus 4 años de gobierno, sino que le dará unos matices, claro, de acuerdo a sus políticas, pero las de largo plazo se mantienen. Y eso ha hecho que en este momento casi 70 empresas del Fortune 500 hayan escogido a Chile para ser el epicentro de los negocios para América Latina. Tienen 2 cables de fibra óptica, uno que lo conecta directo a Valparaíso, Los Ángeles, California,
con el Internet más rápido del mundo, comparable únicamente con Singapur y con Corea del Sur. ¿Y eso qué es? Eso es un estado presente. Eso es un estado que ha creado las condiciones para poder tener ese entorno empresarial. Entonces hay que empezar por ahí. Hay que tener la educación que tenemos y mejorarla. Ya tenemos algunas buenas universidades y otras tantas que complementan la oferta. Pues hay que seguir mejorando todo el sistema. Hay que tener el entorno legal, tributario, dejar de hacer reformas tributarias cada 2 años que desbaratan además las previsiones de largo plazo de las contribuciones fiscales obligatorias. No es quitarlas, sino es establecerlas y que sean atractivas y que duren por lo menos 20 años para esas empresas, para que quieran venir. Tener la defensa jurídica apropiada, disminuir pues todos los niveles de dificultades para hacer empresa y para contratar, etcétera. O sea, un Estado presente y decidido y con continuidad para poder crear ese entorno, porque el resto ya lo tenemos y salir a buscar negocios, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad y salir a buscar esos negocios. Eso también es muy importante, de ir y traer a las empresas. Y en el corto plazo es fácil hacerlo en software y en el mediano y largo plazo debería haber una política para hacerlo en hardware también. El hardware es complejísimo. El hardware no lo hace nadie solo. No lo puede hacer un solo país por sí mismo, pero sí está concentrado en pocos países que formaron una cadena de producción, entre ellos, en donde se producen cosas desde Asia hasta Norteamérica principalmente, ¿no? Casi en Europa no hay ahorita producción de hardware complejo de esta clase, excepto algo de robótica como en Alemania y eso. Y por supuesto las impresoras estas ultravioletas que hacen en Holanda, que son fundamentales en la cadena, pero que en algún momento podrían ser reemplazadas por China o por Japón. Entonces, entonces el hardware sí que da riqueza de largo plazo. El software también, pero es que el software es fácil de hacerlo en cualquier lado y entonces pues puede empezar a aumentar la oferta de compañías que hagan software o de estados que se empiecen a pelear, de países que se empiecen a pelear la generación de empresas o el asentamiento de empresas que hagan maquila. Hacer maquila de software es una excelente idea, fácil de hacer en el corto plazo con un estado presente y unas políticas. Y hacer hardware es muy difícil, pero se puede. O sea, hoy en día vemos a Taiwán y a Corea del Sur como unos adelantados en ese tema, pero hay que saber que hace 40 años eran estados agrarios arruinados y se transformaron de esa manera a través de conocimiento, de mandar a su gente a estudiar en los mejores lugares del mundo, de traer a esas empresas con incentivos tributarios, legales, normativos, relocalizaciones grandes de grandes compañías y luego de poner a su gente a trabajar y a ascender en esa escala de conocimiento hasta que su gente se hizo, su gente, los taiwaneses, los coreanos, se hicieron los expertos en esos temas. Una compañía como Samsung no es poca cosa. Es una compañía que puede mover un país entero como Corea del Sur. Y lo mismo sucede en Taiwán con TSMC. Lo mismo había pasado en Japón en los años 50. Igualito. ¿Mm? Entonces es emular eso. Yo creo que hay unas lecciones ahí que podemos aprender y sí podemos. Y creernos el cuento, ¿no? O sea, porque uno dice, no, pero ¿qué tal Colombia haciendo microchips? Semejante ridiculez con la que salieron estos egresados de la Nacional. ¿Cómo vamos a ser nosotros capaces de hacer lo que hacen los coreanos? Pero los coreanos no eran capaces de hacerlos hace 40 años. Y no estaban pensando, ¿y por qué los japoneses sí pueden hacerlos? Que eran los que los hacían. Entonces, ya no los hacen, los desplazaron. No es que los reemplacemos, no estoy proponiendo, oiga, salgamos a reemplazar a Corea del Sur. No, pero insertémonos dentro de esa producción, porque se producen cosas que van de un país a otro en barco hasta que quedan terminadas. Entonces se va haciendo un pedacito en un lado, luego se ensamblan en otro, luego van a este, tin, tin, tin. Y aquí tenemos una posición geográfica, pero este es el cuento viejo, o sea, este cuento nos lo han echado desde que querían hacer el canal de Panamá. Es este lugar en el que estamos, tiene el agua, el sol, los recursos, los alimentos y 2 océanos y la cercanía con Estados Unidos, con Europa y con Asia. Entonces, tenemos una posición privilegiada, además, geográfica, que se están peleando ahora Estados Unidos y China a través de Panamá, ¿no? Se están peleando el quién se queda, o China que hizo su puerto ahora en Perú, para estar mucho más cerca.
pues se están peleando estas posiciones geográficas y ninguno tiene, nadie en el mundo tiene la que tiene Colombia, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Y efectivamente, alrededor de eso de eso último que ha dicho Gustavo, yo sí quisiera resaltar que nosotros, Colombia, como país, es una posición privilegiada porque está muy cerca, tenemos los dos océanos con una distancia muy corta. Pero resulta que la ruta de la seda va con un tren que conecta Perú con Brasil. ¿Y dónde quedamos? Entonces, un poco el tren interoceánico que propone el presidente suena loco, pero en realidad es como muy estratégico. Estamos desaprovechando nuestra oportunidad histórica. Ya perdimos Panamá hace 120 años, pero ahorita no estamos aprovechando nuestra localización geográfica. Vamos a rematar ya con unas, perdón, con unas conclusiones de cada uno de nosotros tres. Y a partir de nuestras conclusiones, entonces abrimos los micrófonos, pues para que podamos participar todos abiertamente. Entonces, quienes han levantado la mano nos permiten rematar con nuestras conclusiones y los escuchamos pues para interactuar. Y pues si como dice Gustavo les parece una locura lo que estamos diciendo, pues bienvenido a los comentarios, que es que en el disenso construimos conocimiento. De mi parte, primero, nuevamente agradecer al programa de egresados y agradecerle a Gustavo Germain por haber hecho este equipo. Creo que hemos transmitido inquietudes que pasan por todos lados, desde lo básico que hay que seguir entendiendo, o sea, no puede uno hablar de Big Data y no entender qué es una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Si eso básico de estadística no se entiende, pueden tener el software que quieran. Tenemos mucha información, pero hay que volverla, hay que estandarizarla y hay que normalizarla y hay que ponerla disponible. Una de las cosas que yo reflexionaba en estos días es, por ejemplo, las licencias urbanísticas. No es solo un problema de urbanismo, no es solo un problema de los POTs, no es solo un problema de cuántos pisos le permitieron hacer en un lote. Las licencias urbanísticas tienen mucha más información, por ejemplo, el suelo que hay debajo, las características mecánicas del suelo que está debajo. ¿Por qué eso no está disponible para todos? Para saber cómo son nuestros suelos teniendo todos los licenciamientos urbanísticos, y no solo en las grandes ciudades. Todos los municipios de este país tienen las mismas normas para los licenciamientos. Entonces, la información está, las herramientas están. Es muy relevante que como sociedad nos pongamos de acuerdo. El Estado debe proporcionar, digamos, un marco de acción jurídico, tributario, empresarial. Pero hay que generar clústeres porque estos son o círculos viciosos o círculos virtuosos. Y tenemos que generar círculos virtuosos de que una innovación genera otra y se genera una cadena que se va autoalimentando. Veo yo con inmensa preocupación que estamos rezagados en esta revolución industrial y hay poquitos ejercicios que hacen ver que es posible hacerlo, pero como sociedad tenemos que ser mucho más fuertes. La invitación es, primero, hacer ejemplos en el uso de tecnologías, y el segundo, promover conciencia colectiva de que somos capaces de mejorar nuestro entorno para generar estos círculos virtuosos que permitan que el país se desarrolle y genere mejores maneras de hacer las cosas. Podemos seguirlas haciendo como las estamos haciendo, no nos está rindiendo, pero esta tecnología nos debe permitir llegar más adelante. Germain, adelante. Jorge, muchas gracias. Para concluir, lo que quisiera es comentarles el cómo fue ese momento de mi vida en el cual tuve que sentarme a reflexionar en algún momento y decir si las cosas como las estaba haciendo bien. En una de las oportunidades laborales que tenía me empecé a dedicar, que estoy seguro que a la mitad de quienes estamos aquí nos ha pasado,
tuve que empezar a dedicar más de la mitad de mi día laboral a solucionar lo que llamamos chicharrones. Entonces, que dice uno que es bombero, que carga el extintor a la espalda, todo el día era solucionando problemas. Entonces, se supone que la red que habíamos identificado cruzaba por el centro de la vía. Entonces, ¿puedo excavar al costado de la vía? Sin problema. Por supuesto, la red estaba, era al costado de la vía. Entonces, tan pronto metimos la retroexcavadora, dejamos 200 personas sin agua y bueno, entonces uno se empieza a cuestionar, tan pronto empezaba y salía el chorro de agua, entonces lo llaman a uno y ahora qué hacemos, para dónde muevo la red, ahora qué hago, cómo llame. Se dedica uno ese día y no se dedicaba uno a hacer lo que supuestamente estaba para hacer o para lo que había sido contratado. Dirigir el proyecto, gestionar el proyecto, minimizar pérdidas, garantizar rentabilidad. Pues esa rentabilidad se estaba yendo como el agua del tubo que acabábamos de romper. Entonces llegó un momento en el que había que pensar si era que en el trabajo no iba a poder sacar ese tiempo, ese espacio para de manera autodidacta, porque aún era algo nuevo para ese momento cuando yo empezaba a cuestionarme que tenía que haber una mejor forma de hacer las cosas. No podía seguir creyéndole un plano impreso en pergamino de 1960, porque muy probablemente en los últimos 50 años habían cambiado esa red 3 veces y efectivamente había sido así. Teníamos que investigar, plasmar todas esas redes, tridimensionalizarlas para entender quién estaba arriba de quién y saber si podía meter o no la retro. Si podía pasar la retro por encima, porque a veces solo con cruzarla rompíamos el tubo. Y ver si éramos capaces de sacar el tiempo en nuestro horario laboral para autogestionar ese conocimiento y autocapacitarnos. La respuesta fue, intentémoslo, hagámoslo. En ese camino muchos se quedaron rezagados, algunos sí seguimos el camino y otros seguimos con eso. Y durante 10 años me he dedicado justamente a buscar que hay mejores maneras de hacer las cosas y de verlas ya no en el papel, sino a través de una máquina como esas, como la que nos estamos comunicando ahora. Entonces mi mensaje, mi conclusión es, y un poco ustedes se dieron cuenta de lo que decía las encuestas que hicimos, la discusión que hemos venido dando, ese es el día a día de nuestra labor finalmente. Nos encontramos con eso y tenemos que solucionar, pero no puede ser que esas labores nos consuman más allá de un cierto porcentaje de nuestro tiempo, porque de lo contrario, no vamos a generar el valor para el cual supuestamente estamos en nuestras labores diarias, que es buscar cómo empacarnos y pegarnos en ese eslabón y empezar a producir valor y extraer valor, porque no solo es aportar, tenemos que extraer justamente para traer riqueza a nuestro país, riqueza en el sentido del conocimiento, por supuesto, económica, movilizar como tal esas masas económicas que permiten que generemos empleo y asimismo esa cadena empieza a generar otros pequeños eslabones transversales que dinamizan la economía del país y que la oportunidad que tuvimos nosotros de ser egresados de la mejor universidad del país justamente nos permita compartir este conocimiento y expandirlo exponencialmente como hoy en día está hablando esta cuarta revolución industrial. ¿Estamos atrás? Sí, sí estamos atrás. La primera parte es hacer reflexión y decir, sí señores, estamos atrás, pero no, estar atrás no significa que vamos a coger por eso el último eslabón. Vamos a ver cuál es el que nos conviene y de ese tiempo que tenemos, necesariamente de manera autodidacta y de manera reflexiva, tenemos que dedicarlo para poder apegarnos a los otros países que nos están llevando la delantera y aprender de eso que ellos han generado como tal y ver cómo lo integramos a las cadenas de valor y a la mejora de nosotros, de quienes hoy en día aún son estudiantes y les podemos transmitir esto para que el camino que a nosotros nos tomó 10 años ellos lo hagan en solo uno tal vez y recorran y aprendan eso de una manera comprimida transmitiendo el conocimiento y nos enseñan, porque lo que uno empieza a ver es, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero para quienes tenemos hijos, estoy seguro que si le entrego mi teléfono en este momento es capaz de configurármelo mientras yo no puedo solucionar el problema que sí tuve el día de ayer y se me desconfiguró el teléfono y él me va a decir como, ay, por favor, papá, y ya, 10 segundos, porque sencillamente han recibido esa información de una manera comprimida y su cerebro ahora está preparado para dar esa clase de soluciones de una manera más expedita. Entonces, para concluir, tenemos que definitivamente subirnos a esta montaña, tenemos un gran llamado y una gran responsabilidad y podemos hacerlo. ¿Cómo? Utilizando estos espacios y transmitiendo nuestro conocimiento. Adelante, Gustavo. Gracias, Germain. Gustavo. Gracias. Y algo que de pronto me enfoco completamente pues como en hardware y software y este tipo de tecnología, pero esto va acompañado necesariamente de crecimiento de lo básico también. Y la ingeniería sí puede estar tanto en lo básico como en lo avanzado, en todo, ¿no? O sea, si vamos a ser exportadores de software, vamos a traer riqueza y vamos a tener que seguir cerrando las brechas de todas las necesidades básicas de la sociedad, ¿no? Necesariamente. Y si vamos a empezar a traer
también y a hacer tecnología en hardware, también se van a necesitar entonces una serie de infraestructuras y una serie de relocalizaciones y de llenar esos espacios también, en donde justamente lo que trae esto además es después crecimiento en carreteras, crecimiento en embalses, crecimiento de acueductos, crecimiento de todo lo que somos capaces los ingenieros civiles. Y además de eso, por supuesto, las ideas que tengamos de cómo solucionar problemas con tecnología avanzada, pues nos va a permitir también diseñar nuestras propias herramientas y empezar a hacer usos creativos de otras. No se trata de reemplazar y de salir a competir y de pensar que entonces vamos a ser mejores que Alemania haciendo robots envasadores de gaseosa. No, pues eso no tiene sentido. O sea, no tenemos que pensar en que tenemos ahora que salir a reemplazar a los ensambladores de carros, ¿no? Y ser mejores ensambladores de automóviles que los chinos, ¿no? Los chinos ya están reemplazando a los alemanes en ese campo y están haciendo carros ya buenos, ¿no? Hace 15 años eran malos, hoy en día ya son buenos y están empezando a brillar. Entonces no se trata de salir a reemplazar, sino se trata de salir a complementar. ¿Cómo hacemos para engranarnos en esto? Entonces un par de datos aquí rápidos. Colombia exportó en el 2023 $50.000 millones. De esos, la mitad más o menos en combustibles, petróleo y gas y carbón. Tal vez gas no, perdón, petróleo y carbón. Alrededor de $25.000 millones, ¿no? Y eso hace nuestra gran empresa, Ecopetrol. Ecopetrol ha sido el sueño de muchos durante muchos años, incluso de gobiernos enteros y todo. Ecopetrol. Para poner una idea de la perspectiva, Mercado Libre, por ejemplo, que es un gigante del comercio al por menor, que une vendedores con compradores. Pone la plataforma y luego hace el recaudo y hace eso. Todos hemos usado Mercado Libre. Un poco ese es el contexto, que es argentino además. Tiene una valoración bursátil de más de $100.000 millones. Eso nos da como 8 ecopetroles en una sola empresa, argentina además, ¿no? En una economía que ha estado ahogada desde los años 40. O sea, que es algo que se llama la enfermedad argentina, además. Otros datos comparables. Corea del Sur exportó en microprocesadores $142.000 millones. Y Taiwán, que es más chiquito, $167.000 millones. Y nosotros 25.000 en petróleo. O sea que lo que exportamos ya lo perdimos. Ellos tienen las fábricas, tienen las plantas y tienen el personal. Lo que nosotros sacamos del suelo ya se fue. Y si se acaba, hasta ahí llegamos. ¿Mm? Vietnam pasó a exportar alrededor de $100.000 millones en hardware y $7.000 millones. Datos de 2023. O sea, Vietnam, después de la catástrofe que fue Vietnam, 100 años invadido por 3 potencias diferentes, los franceses, los japoneses y los Estados Unidos, en una guerra que los destruyó. Y hoy exportó $100.000 millones en hardware. Porque, ¿será que son mejores? No, la misma vaina. Tenemos lo mismo fundamentalmente. Entonces, una inversión sostenida, investigación y desarrollo, buena educación, estrategias de traer a la gente, esquemas públicos de construcción de ecosistema para poder integrarnos en esas cadenas globales de valor. La pregunta de fondo, la que siempre hacemos, ¿cuántos aguacates necesitamos exportar para importar un iPhone? Un iPhone se hace como en 3 países diferentes o 4. El sensor de la cámara es japonés, que es Sony. El microprocesador es hecho en Taiwán. Las pantallas las hace Samsung. Para todos los adoradores de iPhone, las pantallas de los iPhones son Samsung, toditas, en Corea del Sur, y los ensamblan en China. Ahora, toda la pelea los va a llevar a que de pronto los puedan ensamblar en otro lado. Pero en todo caso, no va a ser en Colombia que los ensambla. Nosotros seguiremos exportando aguacates para traer iPhones o Samsung, lo que quieran traer. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos aguacates? Entonces, sigamos haciendo aguacates, nos salen deliciosos, la gente los aprecia, pero también hagamos otras cosas, no, tampoco nos reemplacemos los aguacates, que son buenos.
Muchas gracias, Gustavo y Germain, por las conclusiones y por todo el desarrollo, por toda la preparación del conversatorio. Nos la gozamos las 5 veces que nos encontramos para esto, que nos vamos a seguir encontrando conversando de esto. Bueno, abrimos los micrófonos. Primero, entonces, el ilustre ingeniero César Alejandro Orjuela, después va Wilson Fernando Muñoz y después Carlos Osvaldo Martínez. César, adelante, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí transmitiendo desde el edificio de Ciencia y Tecnología, el que pensé que iban a emitir allí desde la Facultad de Ingeniería, y me vine para acá. Saludarlos, un placer estar aquí conectados con ustedes. Recordar aquí el alma mater, muy interesante. Y pues para anotar que debemos buscar formas de generar crecimiento en proyectos a nivel práctico, que nosotros, la universidad es muy fuerte a nivel teórico, somos reconocidos a nivel global, la Universidad Nacional, pero debemos pasar ese papel a la práctica. Debemos buscar unos bancos de proyectos que podamos resolver, que podamos trabajar, que podamos analizar y aprender. Y planteé alguna vez también que se armaran como un banco de licencias, ¿cómo se llaman estas vainas? Patentes. Esas patentes generan pues economía, generan solución a problemas y generan ingresos, porque pues es importante poder buscar alguna financiación para la investigación. Un ejemplo práctico que hizo ahorita la universidad fue la interventoría de la construcción de la Capitanía de Puerto en Turbo, que fueron 3, 4 años de ejecución, donde se presentó unos problemas, digamos, de cimentación a nivel de conceptual, que dificultó casi 3 años el tema de la cimentación, dado que no, la cimentación que se propuso, que también la diseñó la universidad, generó que se colapsara pues, durante el proceso de excavación. Entonces eso alargó demasiado el proceso ahí constructivo, y pues gracias a un año que estuvimos por allá poniendo el hombro por la universidad, logramos entregar eso. Entonces es importante que pues no perdamos la fortaleza académica que tiene la universidad, y busquemos la manera de aprender la práctica, que es cuando uno sale de la universidad con esas 50 materias académicas que tiene la carrera, empezar a hacerse camino en la práctica. Es una tarea fuerte y épica, y pues es importante que desde la academia logremos, pues con ese músculo que tiene la universidad, vincularnos con proyectos y logremos desarrollarlos. Entonces me parece importante eso para anotar. Y pues la tecnología sí, evidentemente es una herramienta que bien usada pues permite el crecimiento en muchas áreas, y pues ahorita estamos en el boom de la inteligencia artificial, y pues tenemos que aprender para aprovecharla. Entonces pues hasta ahí. Un saludo, muchas gracias por estos espacios, y quedo abierto pues también. Gracias, ingeniero César. Gracias, César. Muchas gracias por el aporte, valiosísimo. Wilson Fernando Muñoz, adelante, bienvenido. Buenas noches. Sí, básicamente mi comentario, bueno, tengo 2 comentarios. Uno, el tema de cómo cambia el panorama laboral actual, el perfil deseado del ingeniero, ¿sí? Cómo las empresas van a identificar una persona, un ingeniero, que tiene conocimientos en aplicaciones de ingeniería con IA, ¿sí? Porque ya el título de pregrado per se, de pronto no es, o sea, ahorita de pronto no es tan diciente, en el sentido de que el ingeniero que se vaya a contratar pues tenga conocimientos en las aplicaciones de ingeniería con IA.
y que no resulte siendo una adquisición en materia de recurso humano, que no resulte siendo un ingeniero que está anclado a las anteriores costumbres que se hablaron en este momento, ¿sí? O sea, un anclaje de una aplicación de ingeniería que no tenga pues alto manejo tecnológico. Y lo otro es cómo se van, o sea, si se necesitan certificaciones para eso, ¿sí? Es decir, se necesitarán másters, especializaciones, pero certificadas, cursos, diplomados. ¿Cómo hace uno para, pues, como reclutador en cualquiera de sus instancias para reconocer a la persona que sabe o no sabe, ¿sí? Y que le va a aportar, que va a llegar a solucionar un problema de ese estilo? Y lo otro, pues hasta ahí, por lo menos el comentario del tema de panorama laboral, de perfil de reclutamiento. Y lo otro es la idea, viendo las ideas que se dieron en este momento, se me ocurre a mí la idea de, así como los hindúes en su momento se volvieron expertos, o por lo menos tenían por lo menos fama de manejo de servicio al cliente vía telefónica durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué, por lo menos en el corto plazo, no volvernos como país o como facultad de ingeniería, dependiendo de quién tome las banderas, en ser los mejores o los más especializados operadores de aplicaciones de ingeniería con IA, ¿sí? Y coger fama de eso? Mucho del tema de la reclutamiento laboral y el tema de la masa laboral, mucho es, vamos a contratar tal perfil, y el perfil está asociado al país, aunque suene totalmente injusto, o suene injusto, esa es la realidad de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, chinos son los mejores en tecnología. Vamos a hacer rápidamente una apreciación en ese sentido. Hindúes, en su momento, espectaculares para hacer servicio al cliente, o por lo menos los más baratos, no sé si espectaculares, pero los más baratos en materia de servicio al cliente. ¿Por qué por lo menos Colombia o la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional no puede coger fama de ser los mejores operadores especializados de aplicaciones de ingeniería con IA? Este es como un comentario así rápido. Les agradezco mucho el espacio. Wilson, muchísimas gracias. También muy valiosos los aportes. Temas que ni siquiera se nos pasaron preparando esto. De verdad, muchas gracias. Estimado Carlos Olvasno Martínez, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Quería verificar si me pueden escuchar bien, que estoy con unos audífonos y creo que están fallando un poquito. Divinamente. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, yo no soy ingeniero civil, soy abogado y soy economista, y decidí participar en este espacio porque desde hace tiempo he estado muy ligado al tema de los proyectos de infraestructura pública. He trabajado en entidades estatales, en la oficina de contratación, entonces constantemente he estado en la revisión de estudios previos, proyectos de pliegos, y actualmente estoy en una entidad que se dedica a la infraestructura departamental, que es el IQ, también desde el área de contratación. Y tengo una experiencia que me gustaría compartir con ustedes, y es la siguiente. Trabajando no en la entidad en la que estoy actualmente, en otras entidades, pasaba algo que pude ver, y era que antes de que existieran los pliegos tipo para infraestructura de transporte, que como ustedes sabrán, han cambiado bastante la dinámica de la contratación de este tipo de proyectos, ya que permite una mayor participación de empresas, en muchos casos empresas de papel, pero bueno, en las cifras ahora sí hay pluralidad de diferentes. Eso hace unos años no era así. Hace unos años, es hace 3, 4 años, perdón, eso no era así. Prácticamente ustedes pueden revisar la contratación, son contrataciones, es información pública que está en el SECOP 1. Los municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca, que tienen bastantes recursos, que manejan presupuestos anuales cercanos a entre los 150.000, 300.000 millones de pesos.
Contrataban todo este tipo de vías prácticamente a un solo proponente confeccionando pliegos tipo. Estuve en las oficinas de contratación, entonces evidentemente conozco el tema. Y cuando miraba quiénes eran los ingenieros que iban a construir la vía, el colegio, el hospital, entonces llegaban señores, dueños de empresas, ya curtidos en este juego de la contratación estatal, que sabían pues cómo se manejaba el negocio, que no eran ingenieros y muchas veces eran incluso bachilleres, pero ellos sí reunían la hoja de vida, obviamente pues ya también sabrán que se amañaban mucho los procesos con la experiencia y con el personal. Entonces estos señores presentaban las hojas de vida del especialista, del ingeniero especialista con 3 títulos de posgrado para que además, si era una consultoría, pues le dieran más puntaje, o también en las obras públicas y demás. Y ya en la obra, en la ejecución, yendo al campo, uno veía el ingeniero que efectivamente se la pasaba pues en todos los escenarios políticos. El ingeniero no, el dueño de la empresa, muchas veces era bachiller, que él era el que dirigía la obra, tomaba las decisiones y los ingenieros especializados con las 3, 4 maestrías no aparecían por ningún lado. Entonces, pues esto a mí siempre me generó bastante preocupación porque yo decía, esto se repite y se repite y se repite y es que pues finalmente gracias a Dios tuve la posibilidad de trabajar en muchísimas entidades aquí de la Sabana de Cundinamarca y se repetía un montón este fenómeno. Y entonces siempre mi pregunta fue, ¿será que no hay asociaciones de ingenieros que velen por este tipo de cosas, que hagan un poquito de veeduría? ¿Será que todos estamos en el mismo juego y por eso no podemos levantar la voz tan alto? Porque pues sabemos que de pronto herimos la susceptibilidad de alguien que de pronto nos está ayudando, que es nuestro padrino político, o es la persona que está normalmente llevándonos a uno u otro proyecto. ¿Existen? O sea, mi primera pregunta para ustedes es, ¿existe una entidad de personas que hagan esta vigilancia, que se den cuenta, por ejemplo, que el nuevo centro administrativo municipal de Chía, vayan y miren cuánto decía la consultoría que valía el proyecto y cuánto hoy en día que no se ha terminado el proyecto, no se ha entregado, está costando ese centro administrativo municipal que además es estéticamente para mí, que no sé nada de arquitectura, sumamente feo, sumamente plano, que no aporta ningún valor arquitectónico al municipio? El consultor alguna vez me decía que eso lo habían diseñado los mejores bioclimáticos del país, con un sistema de doble ventana para el tema de pues, el manejo de las temperaturas, corrientes de aire y demás. Hoy en día todo eso se lo quitaron. Me decían también que habían hecho un diseño en BIN, en yo no sé qué, para generar electricidad, por ejemplo, con el ascensor. Y él me contaba cómo se inventaron en el diseño un montón de cosas para ahorrar energía y hoy en día también pues todo eso se lo volaron, pero aún así el proyecto sigue valiendo, ya vale creo que el doble de lo que había dicho la consultoría a punta de unas adiciones que realmente pues yo que soy abogado y economista escuchando las conversaciones, uno dice aquí hay algo raro, pero pues nuevamente uno no puede cuando está metido dentro del juego levantar la voz tan alto. Pero digo, ¿y será que no hay asociaciones de ingenieros que revisen esto y digan, oiga, no, acá están haciendo algo totalmente, primero, que es probablemente un acto de corrupción y segundo, es algo totalmente contrario a la norma técnica, contrario hacia lo que deberían avanzar las entidades territoriales? Incluso de otro lado, también asesorando empresas que están metidas en esto, me decía que había un interventor que no le pagaban la interventoría porque el contrato, las actas de pago de la interventoría la ataron al avance de la obra. Y él me decía, pues como la obra ya se demoró el doble de tiempo que estaba inicialmente previsto, yo ya llevo el doble de tiempo que habíamos presupuestado con mis profesionales haciendo interventoría, pero me dicen que no me paga la entidad, que porque pues yo ya acepté esa forma de pago y demás. Pues yo tengo una visión totalmente diferente, pero él me decía, y es que así estamos todos los interventores de todos lados con el mismo problema en la forma de pago. Y yo le decía, bueno, ¿y es que acaso no hay asociaciones de ingenieros o asociaciones de interventores que charlen este tipo de cosas y tengan de cierta forma también un poder político, un poder académico para llegar a ciertos espacios y decir, oiga, no, corrijamos esto? Así como también he visto pues que precisamente con este tema de los pliegos tipo, hay gente que ha logrado, no sé con qué tipo de poder, si académico, político, qué sé yo, ha logrado hacerle unas modificaciones a algunos temas que
que evidentemente estaban mal estructurados al principio. Entonces, para concluir, pues mi pregunta muy sencilla es esa, o sea, ¿qué pasa con los ingenieros que como que no hacen veeduría, como que no hacen control social? ¿Existen estas organizaciones? ¿No existen? Y si no existen, pues mi propuesta y la intención de participar en este espacio es conseguir aliados para construirla. Si a alguien le interesa construir un grupo de veeduría, una de las cosas fundamentales que alguien lo mencionó acá es la falta de información, pero precisamente hoy se cuenta con herramientas que permiten tener datos abiertos y poder acceder a grandes volúmenes de información. Lo único que falta es voluntad por parte de las entidades para que liberen toda esa información y eso haga mucho más fácil este seguimiento a los proyectos, el control de actos de corrupción, e incluso pues obviamente acceder al conocimiento que tienen otras entidades y que debido a que todo eso queda por allá engavetado, pues no se puede acceder hoy en día. Doctor Carlos Osvaldo, muchas gracias por su opinión y su participación. Obviamente viene marcada por la disciplina, las disciplinas que usted tiene como economista y como abogado. Le voy a contestar con la venia de Gustavo y de Germain, desde mi experiencia como presidente de AICUN y de ser parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de haber estado 2 periodos en la Comisión Especial de Ética de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Alguien se quejaba hace poco y decía es que nosotros hicimos una constitución que era para Dinamarca y no para Cundinamarca. No me gustó mucho el comentario porque como si los daneses fueran más que nosotros. Esta semana que pasó me encontré con un colega ingeniero mayor que yo y me contó de una civilización en el Perú. La civilización en el Perú, yo no la conocía, la vine a conocer acá. Y fue la civilización tengo aquí precisamente, ya, para sorpresa lo voy a leer literalmente, el ingeniero de Soto Sarmiento. Para nuestra sorpresa hemos encontrado una civilización en América que existió hace 5.000 años, 5.000 años, y permaneció por más de 1.500 años, siguiendo principios de organización que nos enseñan con mucha profundidad los elementos que debemos tener en cuenta en la permanencia de nuestra empresa. Esta civilización se ubicó en la costa central del Perú, sobre el valle del río Supe, en medio del desierto, incorporando diversas comunidades agrícolas, pesqueras, cazadoras, recolectoras integradas por relaciones de producción y conceptos religiosos. Una civilización nuestra contemporánea con Babilonia y con las primeras ciudades. Tremendo. Esto es increíble, nosotros no conocemos lo que tenemos y a veces nos subestimamos bastante. Yo creo que el país sí ha tenido unos avances importantes. La ley 80 es una ley de principios, no es una ley de normas, es una ley de principios. Principio de transparencia, principio de participación, etcétera, etcétera. Y un avance gigante en transparencia que fue, porque la transparencia además también tiene diversos matices, y es una forma de transparencia es que la información esté disponible, pero que no sea fácil de encontrar. Usted puede tener en una página web toda la información, pero si el link no es fácil de rastrear, usted no logra encontrar la información. Entonces, esa es una transparencia pasiva. La otra es que la información esté y sea disponible. Eso lo ha logrado SECOP 2. Más que SECOP 1, SECOP 2. Sin embargo, pues hay unos movimientos que tratan de que esto no pase, de que no sea tan transparente. Yo concuerdo con usted, organizaciones como AICUN, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros deberían velar por la transparencia, pero hace falta capacidad. Y la capacidad también hace falta de que quienes participamos en estas organizaciones se aprovechen para hacer la cuña de que se vinculen a estas organizaciones. No es solamente vincularse para ver qué me dan, es para hacer fuerza para lograr nuestros objetivos. Y hay diferentes maneras de aportar. Una manera de aportar es efectivamente pagando las cuotas de sostenimiento.
La otra forma de aportar es que seamos masa crítica, que seamos muchos vinculados. Y la otra es aportando tiempo y talento. Hay que aportar tiempo y talento. Esto, como lo decía Abraham o John F. Kennedy, no es qué le da el país a usted, es qué hace usted por su país. Por eso, bienvenida a su invitación, doctor Carlos Osvaldo. Si quiere, después nos ponemos, o ahorita me deja su contacto, porque sí me interesa mucho hacer estas veedurías. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros no está tan claramente establecida una veeduría de esta naturaleza. Hay esfuerzos aislados de ingenieros, como por ejemplo Jesús Rodrigo Fernández, que se ha dedicado, digamos, a mirar cómo es que se hacen estos procesos. Entonces, claro, cuando la contratación es por ley 80 con pliegos tipo, usted se encuentra con multiplicidad de oferentes efectivamente. Pero cuando usted tiene lo que Rodrigo Fernández ha llamado los contrataderos, desvían los recursos y se van con unos regímenes de contratación privada y se vuelan todos estos procesos. Entonces, bienvenida a su invitación y pues miramos cómo podemos montar veedurías para que se cumplan los objetivos efectivos de la sociedad. Como lo invitamos como se comentó en la invitación, este país, Colombia, que ha tenido tanta plata en regalías y todavía hay municipios que no tienen acueductos. No tenemos vías terciarias. Nos hace falta educación y creemos que la educación es solamente poner infraestructura educativa. Condición importante, pero no la única, porque también ¿dónde está la capacitación de los docentes? Hay mucho trabajo por hacer, entonces bienvenida a su invitación y nos pondremos en contacto. Doctor ingeniero Manuel Alejandro Sastoque, bienvenido. Escuchamos su aporte, por favor. Ingeniero Jorge, muchísimas gracias, además por la invitación. Vino de parte suya, muy amable. Y muchísimas gracias también, más que gracias, felicitar a los organizadores de este tipo de conversatorios, porque la verdad, por lo menos, no ha existido sino no sé si hubo antes algunos, pero definitivamente sí son unos espacios que aportan. A mí me aportaron conocimiento en diferentes cosas. Y quiero dejar esta reflexión, y es cómo acercar todas estas nuevas tecnologías, todas estas IAs, AIs, todas estas inteligencias artificiales, no, si son IAs, a ese proceder del día a día nuestro, ¿sí? Es decir, los que somos empresarios o que somos empleados, o bueno, lo que sea, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, encontramos una cantidad de cosas que se podrían mejorar con la inteligencia artificial, pero no tenemos el tiempo ni la posibilidad de pronto de contacto. Bueno, a través de la internet se pueden hacer muchas cosas, pero dentro de tantas cosas, ¿con cuál de las inteligencias artificiales interactuar? ¿Cuál es la que nos sirve? ¿Cuál es la que me sirve a mí que soy administrador de obras sociales? ¿Cuál es la que me sirve a mí que estoy en la parte mobiliaria? ¿O cuál es la que me sirve a mí que soy geotecnista o construyo acueductos? ¿Sí? ¿Cuál es la o que soy interventor, etcétera? En cada una de las especialidades, ¿a cuál me debo acercar? ¿Cuál me sirve? ¿Por dónde empiezo a buscar? Porque si yo empiezo a buscar sin tener como una guía, sin un norte, puedo terminar ahogado en el océano de la inteligencia artificial y finalmente no encuentro lo que necesito. Entonces, y entendería yo que no es fácil. Yo a duras penas utilizo ChatGPT para que me mejore las redacciones o me ayude a encontrar palabras o cosas de ese estilo. O sea, la uso al 0.01% de lo que lo debería utilizar, por lo que yo he entendido. Pero la verdad es que tampoco es que yo tenga mucho tiempo para buscar, para meterme pues a investigar y a conocer. Y si uno dijera, bueno, voy a editar videos, que he tenido, digamos, esa necesidad, pero ¿cuál es la mejor herramienta de estas que hoy están por ahí andando por todos lados? ¿Cuál es la mejor? Y uno entra a X o entra a cualquier red de estas y le salen a uno, porque pues, cuando uno empieza como a buscar cosas de ese estilo, estos bots
lo identifican y entonces le empieza a llegar a uno cualquier cantidad de información. Ah, que tú tienes más de 50 años, porque aparte de eso lo identifican a uno, el abuelito pues que tiene, entonces tienes que hacer esto y entonces en la primera semana es esto, la segunda, y le ponen a uno un reto de 4 semanas y en 4 semanas uno supuestamente es el duro de la inteligencia artificial. Y mentiras, o sea, yo realmente a eso no le creo porque, pues, ¿cuál es la necesidad mía real? ¿Cuál es, para qué quiero enfrentarme yo a estas inteligencias artificiales? Y como decía el ingeniero, no recuerdo el nombre ahorita, de hacer un zip de toda esa información y ver efectivamente qué me sirve. Ahí es entonces donde me parece que esa interfase entre la universidad que por sus mismos procedimientos ante el ministerio y todo ese tipo de cosas es medio paquidérmica y por su naturaleza, digamos, teniendo en cuenta pues que la inteligencia artificial sí va a toda, ahí es donde me parece que las asociaciones de ingenieros o la Sociedad Colombiana de Ingenieros o este tipo de organizaciones podrían ser esa interfase entre el campo, ¿sí? entre el trabajo diario de todos nosotros como ingenieros y la parte educativa, pedagógica, para que además nos ayuden a escoger también, digamos, ¿sí? Es decir, si se hacen unos diplomados o unos cursos de estos, no recuerdo cómo se llaman, Jorge, pero son los cursos que hacen estas asociaciones donde le van a uno indicando, o sea, guiándolo, ¿cierto? Porque, insisto, es muy complicado uno terminar una jornada de trabajo 6 de la tarde si sale de una empresa oficial o 12 de la noche si es empresario y dueño de su propia empresa y se levanta a las 4 de la mañana a seguir dándole. Entonces es supremamente difícil dedicarse a uno a encontrar algo y lo he hecho, insisto, se mete uno en ese océano y no sabe para dónde coger. Entonces uno, yo sé nadar, entonces yo me meto al internet y yo sé nadar en ese océano, yo braceo y salgo y respiro y vuelvo y me meto. Pero el océano es para abajo o para la derecha, para la izquierda, o es derecho o es por encimita, ¿cómo es? Entonces digamos que ahí sí sería como importante hacer ese, donde el conocimiento de ingenieros como el ingeniero Gustavo o como el ingeniero Ibrahim y demás, pues que permitan generar como una guía, alguna esa interfase que le permita a uno decir, bueno, para lo mío, me meto en este océano y yo tengo que irme por este lado o por este otro, eso ayuda a no perder tanto tiempo y seguramente va a ayudar a que logremos ese objetivo de convertir la ingeniería civil en algo más, pues más acorde con estos movimientos de conocimiento que se están dando. En cuanto a la parte de contratación, habría mucho que decir. A mí me parece que es como, hay que abrir otro espacio como este para abrir todo este tema de contratación, que a eso también nos dedicamos, entre otras cosas. Y ahí también podría entrar, por ejemplo, la inteligencia artificial en todo este tema de contratación y, bueno, del manejo de la contratación y de la administración de obras civiles y mejorar también, por tanto, toda la parte de veedurías y tal, pero me parece que eso es como para otro espacio y para otro tema. Nuevamente, muchísimas gracias. Ahí les dejo la inquietud. Dios los bendiga y pues nos veremos en una próxima convocatoria. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, Manuel. Gracias. Un abrazo. Camilo Gutiérrez, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la convocatoria. Veo aquí caras conocidas. Un saludo a los panelistas, al amigo Germain, con quien tuvimos la oportunidad de coincidir, y qué bueno estos espacios para reencontrarnos. Y arranco por una reflexión que se hacía al comienzo de cómo funcionaba esta coordinación de proyectos, y donde seguramente Germain se acordará que metíamos rollos de planos en una camioneta y corra a llevarlos y erradicarlos en una interventoría. Eso lo hacíamos con Germain hace 12 años
y hacíamos coordinación de redes para un proyecto referente como el aeropuerto El Dorado. Y lo hacíamos con la herramienta que teníamos en su momento, que era un potente AutoCAD y un grupo de profesionales multidisciplinarios. Y hoy pues estamos hablando de tecnologías de información, de metodologías de trabajo. Entonces vemos cómo en un muy corto tiempo, coincidía con lo que ustedes mencionaban, pues ya pasamos a hacer grandes coordinaciones de redes en infraestructura aeroportuaria y hoy lo hacemos a un clic. Y lo hacíamos con AutoCAD y con planos como gran referencia. Lo segundo que quería comentar es que desde la parte privada, desde la parte de construcción masiva en vivienda, pues la tecnología sí, y todo este tema de ver cómo darle velocidad, cómo poderle llegar a un cliente que está cada vez más informado, cómo las redes sociales que también van de la mano con todo este desarrollo tecnológico, pues nos ponen también en la realidad de los proyectos. Ya no es un misterio saber en qué va una obra, ya publicamos los avances y los publicamos prácticamente en tiempo real. Entonces nuestros clientes están cada vez más informados y nosotros venimos tratando de llegarle a esa velocidad que hoy demanda el mercado. El mercado hoy busca tener una opción de metodología BIM en todas las áreas multidisciplinarias. Necesitamos y se requiere el profesional formado. Ahorita yo siento que estamos en una época donde hoy los profesionales los movemos en función de una mejor oferta económica, pero todavía no estamos creando ese retener el talento que nos hace dar continuidad a los procesos. A veces ahí se nos cortan buenas decisiones, buenos procesos estructurados porque el profesional se va. Y eso viene desde el gusto de la casa. En la casa donde nos formamos, pues hay que también empezar a incluir esto. ¿Cómo? Considero yo con casos de estudio, con seminarios, con propuestas desde la academia que no solamente complementen al trabajo teórico, sino también cómo acercarlo a estas nuevas tecnologías. El mercado hoy demanda mucho profesional ya con formación, con algo de experiencia desde su casa de la universidad. Y eso nos debe replantear un poquito cómo retener también ese profesional que llega a las empresas. Es parte de la reflexión. Hoy no solamente nos enfocamos en el costo, ya estamos siendo más claros y más conscientes de que esto hay que meterle también el análisis de tiempo y de costo, pero también cumplir con los alcances. Y ahí es donde entra esto a darnos un apoyo y la metodología es fundamental. Siento que hoy, como mencionaba Gustavo, ya no nos queremos devolver porque ya lo descubrimos. Queremos potencializarlo, aplicar también realidad virtual a nuestros proyectos a partir de códigos QR o solamente con interfaz y ya estamos visualizando qué nos falta por hacer y evitar reprocesos. Yo creo que es a lo que le apunta hoy el sector. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y un saludo, ¿verdad? Qué bueno volverlos a ver. Un saludo a Germain también, que tenemos buenos recuerdos de ejercicio profesional donde podemos coincidir y estos espacios pues nos brindan también esa opción. Muchas gracias para todos y un saludo. Gusto en verte, Camilo. Muchas gracias. Qué bueno que se den estos encuentros de nuevo. Una invitación a que se vinculen, que se vinculen a la sociedad con los ingenieros para hacer alianzas. Ingeniero César, volvió a levantar la mano, cuéntenos. Ingeniero César Alejandro. Sí. Ya. Respecto al tema de la Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales, ahí se trató con el ingeniero Salomón el tema de hacer una asociación de supervisores técnicos. Eso fue con el tema del Space, cuando hubo el escándalo de esa dependencia que había entre los interventores y los constructores. En su momento se planteó que, pues, digamos que enfrentarlo con seguros de estabilidad y demás.
Pero pues la Comisión Técnica de Estructuras decía pues que esa no era la solución porque pues legalmente los abogados iban a tomar de agarrar de un recubrimiento de 1 centímetro que no cumple con la norma y pues esa no iba a ser la solución. Se planteaba con el ingeniero Salomón que se organizara una agremiación de supervisores técnicos independientes de los contratistas que asignaran, pagaran y supervisaran a los supervisores, a los interventores, evitando pues esa dependencia del constructor y el supervisor. Se alcanzó pues a hacer varias reuniones tratando como de germinar esa idea, pues podría retomarse esa idea. Pues ahí el que era el pionero pues de la misma era el ingeniero Salomón Aranguren, que él estaba en la comisión de vías, estaba en la comisión y en la comisión de estructuras. Entonces pues hablando ahí del tema de cómo, digamos que hacerle la veeduría a los proyectos, pues esa podría ser una idea que se podría retomar. Gracias. Gracias, ingeniero César. Y pues de parte nuestra, pues muchas gracias por haber acogido nuestra invitación. Entonces, muchas gracias de mi parte, Germain y Gustavo, y le damos la palabra a Leticia para el cierre. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Gustavo y Germain por el colegaje y la parcería, y a Leticia por todo el apoyo logístico, y gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias a todos. Germain, Gustavo, Jorge, que les vaya súper bien. Esperamos que puedan volver a compartir todo su conocimiento y su experiencia en la convocatoria de diálogos con egresados. Gracias a toda nuestra comunidad egresada por participar en este espacio. Recuerden que vamos de martes a jueves con estos espacios de diferentes temas, entonces esperamos que sigan conectados con el programa de egresados de Bogotá. Muchas gracias por su participación y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y buena noche. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.